Buenas noches, licenciada. Es Margarita Quiroga. Estoy en su Ya, computadora de mi hija. ya, está bien. Solamente quería saber, no recordaba tu nombre. Ya, Sí, entonces vamos a continuar lo que ayer habíamos quedado. Em, las regalías, estábamos en las, en las regalías mineras, ¿no? Nos habíamos quedado aquí. Ahora vamos a empezar tal vez lo más importante que es de la acreditación de la regalía, ¿ya? En la ley 3787, que era la ley se estableció en esta ley más bien el tratamiento tributario para el sector minero. En esta ley se establece que la regalía minera es acreditable contra el impuesto sobre las utilidades de las empresas solo cuando la cotización oficial de cada metal o mineral al momento de liquidar la regalía sea inferior a los precios señalados a continuación. ¿Qué quiere decir la acreditación? Sabemos que me están escuchando, ¿no? Ya. Sabemos que para el IUE, al momento de la determinación de las utilidades, se tienen que deducir de los ingresos los gastos que haya asumido la empresa. De esta forma, llegamos a una utilidad sobre la cual vamos a liquidar el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Pero en el caso del sector minero, hay una acreditación directa. Esta acreditación es parecida a un pago a cuenta, ¿ya? Después de la determinación de las utilidades, al momento de efectuar la declaración jurada, tenemos que hacer el cálculo de la acreditación de la regalía minera. Y aquí nos dice la norma que la regalía minera va a ser acreditable contra el impuesto IUE solamente cuando la cotización oficial al momento de realizar la liquidación de la regalía es un precio menor a los que están establecidos en la ley, que se han establecido para cada mineral una cotización. Para el oro, por ejemplo, está la cotización en $400 onza Troy. Si nosotros vendemos por debajo de ese monto, de esta cotización, esta regalía se va a considerar acreditable, así se denomina, ¿ya? Ya. ¿Cómo se procede a hacer la acreditación de la regalía minera? Al cierre de cada gestión, como el IWE es anual, tenemos que hacer al cierre de cada gestión un consolidado de las regalías mineras que se han pagado, ¿no? En un formulario oficial del Servicio de Impuestos Nacionales, dice, el importe total de la regalía minera que resulte de la suma de las liquidaciones realizadas durante toda la gestión. Como el IVA es anual, entonces se va a consolidar en una sola liquidación toda la regalía que se ha asumido. Así como el total de los importes de la regalía minera liquidados y retenidos a sus proveedores. Como les decía, principalmente el que exporta es el que hace la liquidación de esta regalía, porque para exportar tiene que demostrar que se ha pagado en territorio nacional las regalías mineras. Entonces, él tiene el mandato para hacer la liquidación de la regalía de lo que está exportando, pero además tiene que retener a sus proveedores la regalía que corresponde por la venta en mercado interno, porque como habíamos visto, no lo hacen, ¿no? Los productores primarios, en realidad, o los que hacen la explotación del mineral, no hacen este pago de la retención, sino es a través del que exporta que se hace esta retención de la regalía. Entonces, el que exporta tiene que hacer este trabajo preliminar, tiene que consolidar
toda la regalía que durante la gestión fiscal se ha liquidado y se ha retenido a sus proveedores en toda la misma gestión. Para esto se debe consolidar en las sumas, dice, de la regalía minera en acreditable y no acreditable. Como aquí nos menciona, cuando vendemos por debajo de estos precios es acreditable, cuando vendemos por encima de esos precios no es acreditable. Entonces tenemos que hacer esa consolidación, dice, ¿no? Al vencimiento de cada gestión se procederá de la siguiente forma. Primero debemos determinar la diferencia entre los montos liquidados y retenidos de la regalía minera acreditable. O sea, vamos a hacer una diferencia entre lo que se ha liquidado y se ha retenido, pero en montos acreditables. Y los que se han consolidado en el libro de ventas brutas regalía minera y compras regalía minera, que se considera como pago a cuenta del IUE, siempre que dicho importe en ventas sea mayor al de compras. Es decir, cuando tenemos en el libro de ventas las regalías mineras un monto acreditable y ese monto acreditable es mayor al monto acreditable en compras, ese monto es el que es acreditable en realidad contra el IUE, ¿ya? De otro modo, o sea, si fuera la inversión, no procede la acreditación. Ahorita, así como está en el texto, no está muy claro tal vez, pero vamos a ver en un ejemplo y un ejercicio de forma más clara, ¿ya? Si el monto obtenido según el procedimiento señalado precedentemente fuera menor o igual al IUE determinado, la diferencia debe ser pagada como IUE. Caso contrario, la diferencia se consolida a favor del departamento productor. O sea, una vez que determinamos y acreditamos el valor de la regalía, si todavía hay un saldo por pagar, se tiene que pagar en favor del departamento productor, ¿no? Eso es lo que nos dice. La diferencia entre los montos liquidados y los retenidos de la regalía minera no acreditable consignados y consolidados en los libros de ventas brutas, regalía minera, y compras, regalía minera, se constituye en regalía efectivamente pagada y por tanto se considera como un gasto deducible. O sea, este monto que se paga en forma líquida, después de hacer las acreditaciones, te sirve como gasto deducible en la determinación del IUE de la misma gestión fiscal, dice, ¿ya? Solamente el monto que haya sido liquidado y pagado efectivamente, o sea, el saldo final, digamos. Nuevamente, solamente si el importe en ventas es mayor al de compras. Eso es en resumen en qué consiste la acreditación de la regalía minera. ¿Cómo vamos a empezar a encontrar o hacer el cálculo de la acreditación? Para la acreditación, como les había mencionado, existen muchos documentos, formularios y declaraciones que las empresas mineras tienen que llevar, ¿no? Y una de esas es el formulario M2. El formulario M2 es un formulario que ha establecido Senarecom, que es el que autoriza la exportación de minerales, para registrar la compra-venta de minerales. Este es uno de los formularios. Este es para mercado interno, déjenme ver. Creo que es para mercado interno el M2 y el M3 es para el exportador, ¿ya? En el formulario M2 tiene que registrarse las compras que se han hecho en el mercado interno o las ventas que se han hecho en el mercado interno, ¿ya? Por ejemplo, el exportador aquí tiene que registrar de quién compró esa materia prima, el mineral, en el mercado interno. Y una vez que llena este formulario con todos los datos de su proveedor, tiene que llenar el formulario 3, M3 del Senarecom, con los datos ya del exportador, de la misma empresa que va a hacer la exportación.
con todos los datos del laboratorio, las certificaciones, el código del mineral, factura comercial, toda esta información que vemos, las características del mineral, la ley del mineral, el peso del mineral, peso fino, la cotización, valor, pero en este formulario, si se fijan, es más que todo para reportar la cantidad de mineral y la calidad de mineral que se está exportando, porque este es un requisito para la exportación que se lo piden en la aduana, ¿ya? Pero aquí no está la liquidación de la regalía. O bueno, aquí también está el monto de la regalía, pero este no se constituye en un formulario de la liquidación de la regalía. La liquidación de la regalía se la hace en otro formulario, ¿ya? Pero para que nosotros veamos cuánto de la regalía que se ha determinado en la liquidación es acreditable, ¿no? Vamos a sacar la información de estos dos formularios, del M2 y del M3 que deberían tener las empresas. Eso es, en resumen, lo que hemos visto en la teoría en cuanto a la regalía minera y al sector minero. Ahora vamos a empezar a hacer un ejercicio para ver en forma práctica cómo se hace el cálculo de la regalía, de la acreditación, ¿ya? De la regalía minera. Como les decía, para empezar necesitamos los valores que están en los formularios en los que se presentan en Senarecom, porque esos formularios o esa información ya es un dato oficial, ¿no? Con esos formularios es que se exportan los minerales. Entonces, supone que la empresa minera tiene que manejar los mismos datos para la declaración, tanto de la regalía como para la acreditación del IUE, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? La tabla de cotizaciones la he copiado aquí, que es la tabla de cotizaciones para la acreditación con el IUE. Aquí habíamos dicho que cuando vendemos por debajo de este precio, el mineral es acreditable. Y cuando vendemos por encima, no es acreditable. Entonces, esta tabla la he copiado aquí para que tengamos esa referencia. Aquí he copiado, también aquí vamos a jalar luego todos nuestros resultados. He copiado las casillas del formulario 598, que es el formulario de liquidación del IUE para el sector minero, ¿ya? Los que tengan acceso a la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales, también si pueden ver, si tienen habilitado este formulario, van a ver, este es el único formulario habilitado para la declaración del IUE del sector minero. Y en este formulario está el inciso C, donde justamente está la determinación de la acreditación de la regalía minera con el IUE, ¿ya? Entonces, lo que vamos a trabajar aquí en el libro de ventas de regalía minera y libro de compras de regalía minera, finalmente se van a trasladar al momento de la liquidación del IUE, que eso es lo que nos interesa. El libro de ventas y compras regalía minera no es un libro netamente tributario. Eso también les comento, porque si buscan en las resoluciones normativas de directorio del Servicio de Impuestos Nacionales, no hay un formato como tal como hay para el libro de compras y ventas normal, porque este libro de ventas, regalías mineras y compras regalías mineras, lo establece, por lo que he visto en La Paz, por ejemplo, la gobernación. La gobernación es la que ha sacado un decreto departamental en el que establece cómo se va a hacer la liquidación de la regalía en el departamento de La Paz, de los minerales que tengan origen en alguno de los municipios del departamento de La Paz, y tiene un formato, ¿no? Es un formato similar a este, que lo he copiado, pero es es mucho más largo, ¿ya? Este es el formato que utiliza la Gobernación de La Paz para, como libro de ventas de la regalía minera. Tiene varios datos, si se fijan.
Primero tenemos los datos que son de origen del mineral. Primero el lote se considera puede ser camionadas, un solo lote, o sea, es como una partida de todo el mineral. Luego tenemos datos del formulario, justamente lo que les decía del M3, por ejemplo, en este caso, en el libro de ventas, el código del municipio, de qué municipio es, el número de identificación minera que tiene la empresa que está realizando la comercialización del mineral. Todos estos datos se obtienen de este formulario. Luego vienen los datos del comprador, igual su número de NIT, es parecido al libro de compras y ventas de cualquier compra, pero luego vienen las características del mineral. Vamos a ver, el número de NIM, que también es el NIM o NIT. El NIM es el número de identificación minera que otorga el Ministerio de Minería, o el NIT, ¿no? La razón social, el mineral o metal. Y aquí vienen las características del mineral, ¿no? Las características químicas, podríamos decir, que, como les decía, una vez que sale de la explotación y es entregada al comercializador o al exportador que va a sacar el mineral, tiene que ser medida su ley. La ley es la calidad del mineral. La tara es el peso que tiene el mineral, pero incluyendo su envase. Puede ser un camión, en lo que esté envasado o en lo que está transportado. Esa es la tara. El grado de humedad que tiene el mineral. Entonces son varios, la merma que tendría el mineral, el peso en seco, ya quitando la humedad, el peso en bruto, el peso neto, el peso fino. Estas características que son muy técnicas del sector minero, no vamos a entrar a ver en detalle porque a nosotros lo que nos interesa es hacer el cálculo. ¿Cómo vamos a llegar al cálculo de la acreditación de la regalía? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces, estos datos, por eso les decía, vamos a obtener ya de un formulario hecho. O vamos a suponer ciertas características del mineral para llegar al peso fino. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la norma en cuanto a la regalía? ¿Cuánto se paga de regalía? Para el cálculo de la regalía tenemos que tener el peso fino del mineral y su cotización oficial. Entonces, estos dos valores vamos a multiplicar para encontrar la regalía, el monto de regalía que se tiene que pagar. Por eso estos dos componentes nos importan, ¿no? De cómo se ha llegado aquí, desde aquí y haciendo cálculos técnicos en cuanto al mineral, no vamos a entrar a ese detalle. Una vez que llegamos a estos valores que son los que se hace el cálculo con la cotización oficial y el peso del mineral, encontramos el valor bruto. El valor bruto es peso por cantidad, ¿no? Ahorita vamos a hacer un ejercicio con datos. Como todo esto, la cotización está en dólares, aquí ponemos el tipo de cambio de la fecha, el oficial, y encontramos el valor bruto en bolivianos, que es el mismo valor del mineral, pero ya en bolivianos. Aquí vamos a poner qué alícuota aplica a este mineral en la fecha que estamos haciendo la liquidación. ¿Y la alícuota de dónde vamos a sacar? La alícuota tenemos en la misma ley, pero les he pasado este cuadro que publica la Aduana Nacional. También me parece importante utilizar esta, porque la Aduana Nacional, bueno, el Ministerio de Minería en realidad, juntamente con Senarecon, sacan una cotización oficial para cada quincena, porque esta liquidación tenemos que hacerla quincenalmente. Entonces sacan una tabla de cotización y la difunden a las entidades que tienen la obligación de hacer el control. Entonces la aduana publica periódicamente esta tabla de cotizaciones oficiales y el momento que le llegan los formularios M1, el M2 y el M3 para la exportación del mineral, verifica que esté efectuada con esta tabla. Por eso vamos a utilizar esta tabla, ¿ya? Porque como les digo, es la oficial. Y aquí, si nos fijamos, tenemos el mineral, tenemos la unidad, que todas las
tienen para la regalía y para todo, se usa la misma unidad de medida, la cotización oficial para esta unidad de medida. Y aquí tenemos la ventaja de este cuadro, es que ya tenemos la alícuota de la regalía que corresponde a esa fecha, ¿ya? Si es para exportación, tenemos, por ejemplo, para el zinc, una alícuota del 5%, es la misma que está en la ley. Pero aquí lo bueno es que ya incluye la alícuota de la regalía minera en mercado interno. Como habíamos visto ayer y les había explicado, cuando el que explota, transfiere o vende el mineral al que va a exportar o al que refina, solamente tiene que pagar el 60% de la regalía minera. Entonces aquí ya está calculado ese 60% de la regalía minera. Por eso, para mercado interno es el 60% de la regalía minera y para la exportación es el 100% de la regalía minera, ¿ya? Entonces, este cuadro que les he pasado y que también seguramente han podido ver en la plataforma, vamos a utilizar para hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces empezaremos. Aquí tenemos las cotizaciones, aquí tenemos la tabla de acreditación y al final vamos a ver cómo se va a llevar los valores al formulario del IUE. Empezaremos. Aquí tenemos... Licenciada. Sí, sí, Nilda. Licenciada, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Le cuento que no puedo visualizar esa tabla en Excel en el... No está en la Excel, está plataforma. No sé si en PDF. En PDF está. Esa sí, ¿No pero ves? me refiero a los datos en la planillita que va a llenar al libro de compras y ventas. Esto recién les voy a pasar. Ah, no, pero les he pasado, no sé si les he pasado en este formato, en este otro. ¿No les he pasado? No. Ya. No. Por hoy día, por favor. No. Ya, posiblemente, no sé si se me ha pasado o yo les voy a pasar ahora mismo al coordinador o a la coordinadora, pero seguramente no sé si ahora lo van a poder subir. De todos modos, trabajaremos, si pueden hacerlo en sus hojas, prefiero que lo hagan en sus hojas. Ahí van a ver exactamente cómo hacemos el cálculo. Y para mañana ya les voy a dejar esto en la plataforma porque también van a hacer un práctico para el día viernes, porque nuestro examen va a ser la misma modalidad del tema de hidrocarburos. Vamos a hacer este cuadrito y una de las preguntas es hacer lo mismo, hacer el cálculo de la acreditación de la regalía minera para el IUE. Entonces, este cálculo lo vamos a hacer para el día viernes, que va a ser nuestro examen, y les voy a dejar uno para que ustedes practiquen. Entonces, ahora para que veamos cómo funciona, les voy a pedir, por favor, que hagan en sus cuadernos nomás. Estos datos, como les decía, no son de importancia, ¿no? El número de lote, de qué municipio. Claro, para los que tienen que cobrar la regalía para el gobierno departamental o para el municipal, sí les interesa estos datos, porque en función a esto les corresponde o no cierta regalía, ¿no? Los datos de las empresas también, pero nosotros nos vamos a ir a hacer los cálculos de aquí, ¿ya? Por favor, discúlpenme si no los he pasado a tiempo, pero por favor háganlo en un cuadrito, en sus cuadernos. Para mañana ya se los voy a pasar en Excel y así lo pueden replicar ustedes nuevamente. Vamos a hacer un ejemplo cualquiera. Como aquí estamos vamos a utilizar una cotización oficial de la primera quincena de octubre, entonces vamos a poner como que estuviéramos vendiendo, digamos, este mineral en octubre de este año, ¿ya? Una venta. Y aquí lo mismo, pondremos de este año. La fecha de nuestras ventas. Vamos a suponer en este ejemplo que solo hemos tenido 2 ventas en el mes, 2 lotes, 2 camionadas, digamos, en un centro minero, ¿ya? En este caso, en el ejemplo, vamos a hacer de 2 minerales, del estaño y del zinc. La ley del mineral, igual, lo vamos a tomar como un dato, como les decía, eso ya viene
en el reporte o en la certificación que hacen los laboratorios, te dice cuánto es la ley de tu mineral. Entonces, ese es un dato que ya está. Vamos a suponer que la ley de este mineral es 40 y del zinc es 61, ¿no? El peso bruto. El peso sí nos interesa porque sobre el peso vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿no? El peso bruto se supone que en este caso es el que salió con todo, ¿no? Y una vez que se ha extraído el mineral, se queda con un peso menor, el peso neto. Y el peso neto, en realidad, inclusive se le ha quitado la humedad. Y el peso fino realmente ya es el mineral, solamente mineral. Este es el peso fino, que es el que nos interesa. Entonces lo pueden pintar también igual que en el tema, que en la tabla que habíamos usado antes. Este valor es lo que nos interesa. ¿Cómo hemos llegado aquí? Es lo de menos, porque aquí primero se quita la humedad, luego se quitan los desechos, se quitan las mermas, qué sé yo, y se queda el peso fino. Para el valor de la regalía nos quedamos con el peso fino. En este ejemplo, después de que el peso total era 26,000 kilos, digamos, o perdón, estamos hablando de estaño. El estaño es en libra fina. Entonces, todo es libras finas. Digamos, 26,000 libras finas teníamos de peso bruto, pero ahora peso fino tenemos 21,000, ¿no? Sobre este valor tenemos que hacer el cálculo de la regalía. Para este caso, la cotización oficial pondremos nomás los 6.96 que es respecto al dólar, ¿no? Ah, no, pero este es, perdón, es la cotización oficial del mineral, no estamos en el valor del dólar. La cotización oficial del mineral. La cotización, vamos a irnos aquí a verificar cuánto está la cotización del estaño para esa quincena. Está 8.2 dólares, 8.20 dólares. Entonces pondremos los 8.20 dólares. ¿Ya? Aquí vamos a aumentar 2 columnas porque si se dan cuenta, este no es el mismo formato de la Gobernación de La Paz. Este es otro formato más resumido que he utilizado por comodidad, pero nos va a faltar hacer el valor en bolivianos, ¿ya? Como esto está en dólares, aquí pondremos lo mismo en bolivianos. Ya, entonces esta regalía minera es en bolivianos. Eso nos falta. Aquí pondremos en dólares. Como les decía, no hay un solo formato. Este es muy similar al de la gobernación, pero el de la gobernación tiene muchas más columnas, por eso he utilizado este más resumido. ¿Ya? Entonces, nos hemos quedado aquí. La cotización oficial de esta fecha es 8.20 del estaño por libra fina, pero todo esto es en dólares total. Vamos a calcular el valor bruto. El valor bruto va a ser el peso fino multiplicado por la cotización oficial. Ese es el valor bruto de nuestro mineral. ¿Ya? Anótense, también calculen. Les tendría que salir eso, ¿no? Aquí pondremos RM. Hasta ahí ya tenemos. Aquí tenemos que poner cuánto es la alícuota de la regalía minera para este mineral en esa fecha. El mineral es estaño en la primera quincena de octubre. Aquí estamos, octubre, porque ya está al revés el formato de la fecha. Cambiaremos a fecha normal.
¿Dónde está? A ver. Este no. Este, ahora sí, ya me se va a asustar. Entonces, estamos haciendo ejemplo, la primera quincena de octubre, para el 6 de octubre, ¿ya? Para el estaño, ¿cuánto era la alícuota de la regalía? Como este es el libro de ventas que está declarando el exportador, tenemos que usar el valor de la regalía, el total, que es para la exportación, que es este, ¿ya? Para el estaño es 5%. Entonces, pondremos aquí como alícuota 5%, ¿ya? Vamos a poner en formato de porcentaje. Ahora sí. Este es el valor bruto del mineral y vamos a calcular cuánto sería el valor de la regalía minera de esta cantidad de mineral, de estaño. Eso, ¿cómo obtenemos? Es el valor bruto que hemos obtenido en dólares por la alícuota de la regalía minera. ¿Ya? Nos sale $8,000. Lo convertimos a bolivianos, porque para el IUE tiene que estar esto en bolivianos. Entonces, lo único que vamos a hacer es hacer eso por la cotización oficial 96. Hasta ahí tenemos ya el cálculo de la regalía minera. Como les decía, lo importante es tener el peso fino y con la cotización encontramos el valor bruto del mineral. Identificamos qué alícuota le corresponde, si le corresponde que pague la alícuota toda o es mercado interno. Y ahí encontramos la regalía minera multiplicando el valor bruto por la alícuota. Eso en dólares, y solamente para que se vuelva en bolivianos lo multiplicamos por el tipo de cambio oficial. ¿Ya? Hasta ahí tenemos un valor. Esto borraremos. ¿A cómo hemos vendido esta cantidad de estaño? Lo hemos vendido a 8 bolivianos con 20 centavos. Entonces nos vamos a verificar aquí si es acreditable o no el resultado que nos ha salido. Ya tenemos el valor de la regalía minera en bolivianos y vamos para ver si es acreditable o no. Tenemos que comparar a qué precio hemos vendido respecto de la tabla de cotizaciones que nos habilita para la acreditación. Como hemos vendido a 8.20 el estaño, nos vamos a ver el estaño. $2.90. Esto es igual, era en dólares. Verificaremos en dólares. ¿Está bien? Entonces, hemos vendido a un precio mayor que lo que está aquí para la acreditación. Para la acreditación es acreditable solamente si vendemos a un precio menor. Entonces, como hemos vendido a un precio mayor, esta regalía que hemos encontrado no es acreditable. Entonces, lo único que hacemos es copiar este valor como no acreditable, ¿ya? En esta consolidación del IUE, que estamos poniendo aquí acreditable o no, lo único que vamos a hacer es desglosar si esta regalía encontrada se va a ir a acreditar o no se va a ir a acreditar. Aquí o no es acreditable o es acreditable, ¿ya? Eso, esto borraremos para no confundirnos. Ahora haremos otro ejemplo para zinc en este caso, ¿ya? Tenemos igual el valor de la ley del mineral, que no nos interesa ni nos sirve para el cálculo. Tenemos el valor bruto, el peso bruto, perdón, el peso neto y el peso fino. El peso fino es lo que nos interesa, ¿ya? En el caso del zinc, nuevamente. Nos vamos a la cotización oficial. El 11, seguimos en la primera quincena, entonces la cotización oficial es esta. De zinc.
Zinc, busquemos, es el primero. La cotización oficial está 1.08. ¿Ya? 1.08. Eso está a la fecha de liquidación. Nuevamente, para el valor bruto, calculamos el peso fino por la cotización oficial. Nos sale este valor, 325.596. ¿Cuánto está la alícuota de la regalía minera a esa fecha? Nos vamos a verificar la alícuota de la regalía minera para la exportación. Está al 5%, ¿ya? Nuevamente calculamos el valor de la regalía minera multiplicando el valor bruto por la alícuota de la regalía. Y nos sale este valor en dólares, 16.279 dólares. Para ver si es acreditable, lo llevamos nuevamente a bolivianos y multiplicamos eso por la cotización oficial. Simplemente eso. Si se fijan con este otro formato, vamos a llegar a lo mismo, solamente que este es mucho más largo, pero es lo mismo, ¿no? Aquí primero se multiplica por el tipo de cambio, luego recién por la alícuota, pero sale lo mismo. Nuevamente, vamos a ir a ver si ese valor es acreditable o no es acreditable. Hemos aplicado una alícuota del 5% para la regalía minera y la cotización a 1.08. Lo que nos importa es la cotización. La cotización para el zinc, aquí está el zinc, está 0.53 dólares. Si vendemos por debajo de 0.53 dólares, es acreditable. Pero como hemos vendido a 1.08 dólares, no es acreditable. Entonces, en nuestro ejemplo, este resultado tampoco es acreditable, ¿ya? Vamos a hacer la suma, y en acreditable, de hecho, nos va a salir 0, ¿ya? De las ambas regalías que hemos vendido en este caso, en el ejemplo, no son acreditables, ¿ya? Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero para la compra, las compras que hemos realizado. Porque, como les había dicho, el exportador tiene que hacer ambos libros. Este libro de compras va a ser por los minerales que él compró y que está reteniendo la alícuota, la regalía minera de su proveedor. Entonces, los datos, bueno, en este caso son los mismos, no nos interesa que sea el nombre de la empresa, qué sé yo, los municipios, eso es lo que ahorita no nos interesa mucho. Tenemos una ley del mineral, supongamos que son los dos mismos, no, haremos dos minerales distintos. Haremos oro y plata, ¿ya? Para ver un ejemplo distinto. Oro y plata. La ley del mineral también pondremos otro peso. Pondremos que de oro, en oro son en libra fina, en onza troy, ¿ya? Entonces haremos un ejemplo de 30.000. 3.000 haremos. 3.000 onzas de oro que ha comprado, digamos, esta empresa. Y haremos de plata un peso distinto. Podemos hacer 100.000. Entonces, vamos a suponer, bueno, no sé aquí cuánto podemos suponer de peso neto, peso fino. Vamos a copiar lo mismo. Voy a suponer en este caso, no sé cuánto será su humedad de sus datos, pero para lo que nos interesa calcular, vamos a suponer que es lo mismo, que el peso fino es este monto, esta cantidad de onzas, ¿ya? Haciendo un ejemplo para ver cómo nos va con el oro y la plata. Nuevamente nos vamos a la cotización de esa fecha, de esta fecha. Para el oro. ¿Cuánto está la cotización oficial del oro? Del oro está 1.903,15.
Entonces ponemos la cotización a 1903,15. La onza Troy, ¿estamos hablando de las mismas medidas? Sí. ¿No? El oro es en onza Troy. Calculamos nuevamente el valor bruto de este mineral, sería el peso fino por su cotización oficial, que sería el valor bruto, ¿ya? Ahora vamos a ver cuánto va a pagar de regalía. Regalía minera, el oro. En este caso, como estamos haciendo la compra, se tiene que efectuar con la regalía que es de mercado interno, porque lo ha comprado aquí en territorio nacional antes que él lo va a exportar. Entonces, aquí se aplica la regalía de mercado interno, ¿ya? La regalía del mercado interno para oro es 4.2. Copiamos 4.2 de nuestra cotización oficial. Mostraremos nomás el decimal. Listo. Y hacemos el cálculo de la regalía minera, que es el valor bruto por la alícuota. Hasta ahí lo mismo que habíamos hecho antes. Lo único que ha variado es el monto de la regalía. Pero me voy a aumentar lo mismo que arriba para hacer el cálculo en bolivianos. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a calcular cuánto es la regalía minera en bolivianos, lo único, que es por el tipo de cambio. 6.96. Esa es nuestra regalía minera. ¿Ya? Ahora nuevamente nos vamos a ver si es acreditable o no. Nos vamos a ir a ver con la cotización oficial. Para que sea acreditable, tenemos que haber vendido a menos de $400 la onza Troy. Nosotros hemos vendido a 1903 la onza Troy. Entonces, todo el valor que hemos encontrado no es acreditable. Licenciada, ¿la alicota es Sí. 4.2 o es 4.2%? Por ciento. Pondremos por ciento. Perdón. Creo que sí, ahí ya cambia el cálculo, ¿no? Sí, tenías razón. Ya, poniendo el porcentaje, el cálculo es distinto. Pero como la cotización es lo que nos da para la acreditación, en este caso no cumple tampoco, ¿no? No es acreditable. ¿Ya? Ahora haremos para la plata. En el caso de la plata hemos hecho un supuesto de un peso fino de 10.000. 10.000 onzas iguales, oro y plata son onzas. ¿A cómo se va a vender esto en esta fecha? La plata, la onza está 24.15. Entonces copiaremos los 24.15. Eso es la cotización oficial a cómo vamos a vender. El valor bruto de nuestro mineral es el peso fino por la cotización oficial. ¿Cuánto sería la alícuota? Vamos a ver la alícuota de la plata. La alícuota de la plata en mercado interno, en este caso, va a ser 3,6. Entonces ponemos 3,6%. Listo. Pondremos en formato de porcentaje y que se vean los decimales. Listo. ¿Cuánto hacemos el cálculo de nuestra regalía minera? Que va a ser el valor bruto por la alícuota. Ahí tenemos el valor de la regalía minera en dólares. Aquí arreglaremos también. Dólares. Hasta ahí hemos hecho el cálculo. Bien. Y para encontrar en bolivianos, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por el tipo de cambio oficial, 6.96. Listo. Esa es la regalía minera. Aquí también podemos sumar
los totales, encontramos los totales. Y aquí el total también. Listo. Ahora vemos si esta regalía es acreditable o no. Para que sea acreditable, lo hemos vendido a 24.15 la plata. Aquí es 5.5 dólares. Entonces, como hemos vendido por encima de este valor, no es acreditable. Tampoco es acreditable. ¿Ya? En el ejemplo que hemos usado, si nos fijamos, en ambos casos, por lo que veo, la cotización oficial en casi todos los minerales está por encima de los valores acreditables, ¿no? Porque también tenemos que tomar en cuenta que esta tabla que salió en la ley 3787 es pues antigua. Entonces, puede que otros minerales estén vendiéndose por debajo. Pero ¿cuál era la intención de la acreditación? Que cuando se venda más bien, cuando una empresa venda su mineral por un precio muy bajo, entonces lo que ha pagado en regalías se le va a reconocer, cosa de que tampoco tenga que pagar IUE. Para mí esa era la intención. Por eso es que se reconocía la regalía como pago a cuenta del IUE. Ya. Una vez que hemos obtenido nuestros libros de ventas y nuestros libros de compras de la empresa y encontramos el valor acreditable y no acreditable, en ambos casos, aquí es 0, vamos a trasladar al formulario 598, que es el formulario de IUE. Ahí vamos a ver cómo va a afectar, ¿no? Entonces nos dice, llevemos primero las ventas acreditables. En este caso, la venta acreditable de nuestro ejemplo es 0. ¿Ya? No hay venta acreditable. Las compras acreditables. Las compras acreditables también son 0. Entonces, dice, vamos a tener pago a cuenta del IUE cuando las ventas acreditables sean mayores a las compras acreditables. Si esta diferencia es mayor a 0. En este caso, no hay, ¿no? Pero aquí tendría que ser la resta de esto menos esto. Las ventas acreditables menos las compras acreditables. Eso es el pago a cuenta del IUE. En este caso no va a haber pago a cuenta del IUE porque si se fijan, los montos que se han encontrado no son acreditables. ¿Ya? Entonces aquí nos dice saldo a consolidarse a favor del departamento productor. Esto es cuando es al revés. Cuando las compras acreditables son mayores que las ventas acreditables, se hace la resta al revés. Restamos las compras menos las ventas. Y en este caso, ese monto se tiene que pagar en favor del departamento productor. Pero aquí no hay, ¿no? Ahora copiamos el siguiente valor, es las ventas no acreditables. Aquí sí tenemos las ventas no acreditables, es este monto. Entonces, lo podemos copiar o arrastrar el total, ¿no? Y tenemos las compras no acreditables. En la siguiente fila, las compras no acreditables, que es este valor. Gasto deducible para el IUE. ¿Qué nos dice la norma? Primero restaremos. Dice, tenemos que restar la columna 525 menos 526. Restamos. Ya. Restamos la columna 625 menos la
626. El monto que nos sale se constituye en un gasto deducible para el IUE. Cuando no compensamos como acreditable, cuando no hay montos acreditables, ese gasto, como se fijan aquí en el formulario, se va, la diferencia de los montos que encontramos de la acreditación, se va a hacer un gasto deducible para el IUE. Entonces, este monto final, que es la diferencia de esto, lo llevamos como gasto deducible en el IUE, ¿ya? Y si fuera al revés, si es que las compras no acreditables fueran mayor que las ventas, ese valor tendríamos que pagar, dice, a consolidarse en favor del departamento productor, que es esto menos esto. En este caso, de hecho, no hay, o sea, es negativo. Cuando es negativo es cero directamente. Entonces, para esto nos sirve hacer este libro de compras y ventas de la regalía minera, para ver cuánto se va a ir a acreditar con el IUE o cuánto se va a ir como gasto deducible para el IUE. Y de esta forma hacemos. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Está claro todo? Vamos a hacer un ejercicio más, veremos con un ejercicio que nos salgan otros valores, ¿ya? Me han seguido, ¿no? En sus cuadernos han hecho los mismos ejercicios. Licenciada, ¿de dónde obtuvo el importe de las compras no acreditables? De aquí, del libro de compras, igual tenemos acreditable y no acreditable. De aquí hemos sacado. La sumatoria es mayor, licenciada. ¿Dónde? Ah, perdón, aquí no hemos jalado la fórmula, ¿no? Ahora sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, no va a haber gasto deducible. Como es negativo, esto menos esto, directamente se consolida, dice, saldo a consolidarse en favor del departamento productor. O sea, esa regalía se va a pagar, pero no es gasto deducible. Eso es lo que nos dice el resumen de la acreditación. En este ejemplo, ¿ya? Ahora sí está bien este valor, ¿no? Si no he jalado la fórmula hace rato. ¿Ya? Licenciada, una pregunta. ¿Sí? ¿El tipo de cambio es el mismo para ventas y compras? Sí, 6.96, se usa el oficial nomás. Ah, ya está bien, gracias. Sí. Ya, ¿no hay otras consultas? Hacemos otro ejemplo. Ya, haremos otro ejemplo. Como les decía, estos valores no son importantes para nosotros. Haremos de otros minerales, ya hemos hecho oro, plata, zinc y estaño. Haremos plomo. Aquí cambiaremos uno. Plomo. Plomo. Aquí haremos otros valores de peso, digamos 20,000. Y aquí pondremos 10,000. Pero para que nos salga un ejemplo distinto, ya no voy a usar esta cotización, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo con cualquier valor. Vamos a suponer que la cotización es diferente, ¿ya? Por ejemplo, para el estaño, aquí está el estaño a 2.90. Supongamos que estamos vendiendo a 2.50, ¿ya? Y el plomo está a 0.30. Entonces, este venderemos a 0.50. Otro ejemplo, este ya es mucho más hipotético, no es tan real.
pero quiero que veamos cómo afecta en la acreditación o no, eso es lo importante. Ya, entonces el valor, como ya lo he puesto en fórmula, es el peso fino por la cotización, nos sale 50,000 del valor bruto del mineral en dólares. Y en este caso lo mismo. Es 10,000 por la cotización, que estamos suponiendo valores distintos a los que están aquí. No estamos usando el oficial. Nos sale un valor bruto en dólares. ¿Ya? La alícuota de la regalía minera, eso no podemos modificar, eso sí se va a mantener como está. Pero del estaño, ¿cuánto es? El estaño es 5% para exportaciones, está bien. Para el plomo, ¿cuánto es la alícuota? Plomo está 5. Entonces pondremos 5, igual está. La alícuota no ha variado. ¿Cuánto tenemos el valor de la regalía? Va a ser el valor bruto por la alícuota de la regalía, que nos sale 2,500 en este caso. Y aquí nos sale 250. Claro, porque la cotización es muy baja del plomo, por lo que veo. Y aquí vamos a sacar lo mismo, el valor de la regalía minera, pero en bolivianos multiplicando solamente por el tipo de cambio oficial. Aquí lo mismo. ¿Les ha salido hasta ahí lo mismo? Vayan completando, por favor. Sigan los datos. Ahora sí va a variar esto. Esto borraremos. Vámonos a ver si va a ser acreditable o no. La cotización oficial hemos supuesto que es 250 del estaño. El estaño es 290 dólares. Como estamos vendiendo a un precio por debajo del tope que nos da para la acreditación, significa que este valor sí va a ser acreditable. Esta regalía va a ser acreditable. Entonces lo llevamos como acreditable. En no acreditable no hay nada. ¿Ya? Y del otro, del plomo, supuestamente lo hemos vendido a 0,50, el plomo es 0,30. Para que sea acreditable tiene que ser menor a 0,30. En este caso no es. Entonces este se mantiene como no acreditable. ¿Ya? Ahora sí tenemos ejemplos con los dos casos. Y ahí, como ya hemos puesto aquí fórmulas, vamos a ver ahorita. Aunque esto no lo hemos jalado, ¿no? Ventas acreditables, jalaremos el valor. Las ventas acreditables vamos a llevar de lo que acabamos de hacer. Ventas acreditables sería esto. Y compras acreditables todavía no, nos falta el libro de compras. Ahora vamos a hacer compras. Otro ejemplo de compras. Haremos, aquí pondremos en vez del oro, el zinc. Los valores cambiaremos. Y de plata que sea 2,000. Vamos a cambiar igual la cotización, no vamos a usar la oficial porque vamos a hacer un ejemplo que nos salga diferente. Para el zinc, tenemos que vender a 0,53. Digamos que estamos vendiendo a 0,50. ¿Ya? 0,50 y la plata a 5,55. Aquí pondremos 5,50. Listo. Nuestro valor bruto va a ser el peso por la cotización, está bien, son los 2,500. Lo mismo para la plata, peso por la cotización oficial. ¿Cuánto es la alícuota de la regalía? Vámonos al zinc. ¿Cuánto es la alícuota de la regalía? Este es el mercado interno, 3. Aquí tenemos que usar 3. Y para la plata,
Para la plata es 360. Se mantiene los 360. ¿Cuánto va a ser nuestra regalía minera? El valor bruto por la alícuota, ¿está bien? Y lo mismo para la plata va a ser el valor bruto por la regalía, por la alícuota de la regalía. Lo convertimos a bolivianos por el tipo de cambio, en ambos casos nos sale ese valor y vemos si va a ser acreditable o no. Suprimimos. Vámonos a comparar con la tabla de acreditaciones. Hemos vendido supuestamente a $0.50 el zinc, a 0.50. Si vendemos a menos de 0.53 es acreditable. Entonces, en este caso, todo va a ser acreditable. Toda la regalía. ¿Ya? Y ahora vemos para la plata. La plata hemos vendido a 5.50. Aquí nos decía si vendemos a menos de 5.55 es acreditable. Entonces, como hemos vendido menos que eso, también la plata, lo que estamos pagando como regalía por plata, es acreditable. ¿Ya? Hemos hecho ese ejemplo para ver cómo afecta arriba. En este caso tenemos, ambos casos, tenemos uno acreditable y otro no. En este caso los dos son acreditables. ¿Ya? Entonces, ahora nuevamente vamos aquí a ver cómo va a afectar. Las compras acreditables. Jalamos el valor de compras acreditables. Estas son las compras y acreditable es este monto. El total nomás jalamos. Nos dice, va a ser pago a cuenta si es que el monto de las ventas es mayor al de compras. En este caso, sí es mayor. Entonces, se está reflejando en este monto, ¿no? 14,000. Eso va a ser pago a cuenta del IUE. Cuando es al revés, se consolida a favor del departamento. En este caso no hay. Entonces, como sale negativo, solo hay que poner 0. Ventas no acreditables. Nos vamos aquí a las ventas no acreditables. Tenemos un monto de 1.740 a jalado. Las compras no acreditables, jalamos de aquí abajo del libro de compras no acreditables, que va a ser 0. Compras, ventas no acreditables. Ventas no acreditables, es esto, ¿está bien? Compras no acreditables, 0, está bien, ¿no? Va a ser gasto deducible siempre y cuando las ventas no acreditables sean mayores a las compras no acreditables. Entonces tenemos que hacer la resta de las ventas menos las compras. Entonces aquí tenemos un gasto deducible para el IUE. ¿Ya? Y saldo a consolidarse en favor del departamento, no tenemos. Tenemos dos valores importantes. Uno, que va a haber un monto que se va a considerar como pago a cuenta del IUE. Y otro valor que se va a ir como gasto deducible a los estados financieros. Esto, como les decía, es lo importante que estamos viendo aquí, que la regalía incide en la determinación del IUE en el caso minero, ¿ya? Y esto era creo que lo más importante y rescatable que quería que ustedes sepan y lo practiquen, ¿no? ¿Cómo llegamos a este valor? Porque muchos al momento de ver el formulario nomás no sabes qué es esto, de dónde viene, cómo lo calculo. Ahora estamos viendo cómo viene, de dónde lo calculamos. Tenemos las cotizaciones oficiales, eso tenemos que tener. Y los otros valores de la calidad del mineral, el peso bruto, el peso neto, hasta llegar al valor, tenemos que sacarlos de estos formularios que les he mostrado. El formulario M2 y el M3, que igual las empresas siempre presentan o tienen que tener, que son los valores certificados del mineral que obtienen cuando lo llevan a un laboratorio, ¿no? Cada carga, cada uno de los lotes
ellos tienen que llevar una muestra al laboratorio y él es el que les da la ley, les da el peso bruto, el peso neto y el peso fino. Con esos valores es que nosotros hacemos el cálculo de la regalía minera y en función al valor, a la cotización de la fecha que estamos vendiendo, se hace el cálculo de la regalía minera y vemos si es acreditable o no. Y de esa forma llevamos al formulario del IUE, que es del sector minero. ¿Ya? Hemos hecho ya 3 ejemplos. Creo que está claro hasta ahí. ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Han Sí, sacado los mismos datos? sí. Licenciada, ¿Sí? buenas noches. Una Hola, consulta. sí, Sí. Disculpe, usted nos explicaba que, digamos, el Servicio de Impuestos Nacionales realiza el servicio para la recaudación de las regalías, ¿verdad? Después sí, sí. digamos, pasa los recursos Lo a la transfiere. gobernación. Sí, Transfiere, sí. sí, Y, licenciada, ¿hay alguien que fiscaliza, digamos, el cálculo de las regalías? ¿Le sí. corresponde a impuestos, digamos? Eso me puede Las aclarar, ¿verdad? regalías no. Las regalías no Ah, fiscaliza impuestos. Los que fiscalizan las regalías es Senarecom 1, porque al momento de que tú presentas los formularios M2 y M3, ellos te certifican y te autorizan la exportación. Pero también lo puede verificar la aduana al momento de la exportación, porque tienes que presentar como constancia el pago de las regalías. También verifica Senarecom, porque para autorizarte la exportación tienes que demostrar que ya has pagado las regalías. Entonces, varias entidades en realidad piden esa constancia, pero no el Servicio de Impuestos Nacionales, porque el Servicio de Impuestos Nacionales lo que te va a fiscalizar es el IUE. El SIN no te va a fiscalizar la regalía, te va a fiscalizar el IUE, pero si al momento de fiscalizarte el IUE, obviamente te va a pedir tu libro de compras y ventas regalía minera, te va a pedir los mismos formularios M2, M3, te va a pedir las certificaciones de los laboratorios para ver la calidad, peso y peso fino y la ley del mineral, todo, para ver si los valores que estás poniendo como acreditables o no son los correctos, ¿no? Entonces el SIN llega a verificar todo, pero para determinar si de alguna forma has pagado mal el IUE o te has acreditado lo que no deberías o has compensado mal o has llevado un gasto que no era deducible en esa magnitud. Si ustedes revisan, si quieren también se los puedo pasar, casos de fiscalizaciones en los que se han observado justamente esta determinación, ¿no? En los procesos de determinación que he verificado algunos que están en la autoridad de impugnación tributaria, el SIN tiene la facultad de verificar todo, pero los impuestos que son de dominio nacional, como les decía, como la regalía no es un impuesto, entonces el SIN nunca va a ir a verificar una regalía, pero como incide en la determinación del IUE, sí va a ir a verificar este cálculo. Y para verificar este cálculo, va a ir a revisar tus libros de compras y ventas de regalías. Y para verificar los datos que están en este libro, se va a ir a las certificaciones de los laboratorios para ver que hayan certificado de este lote, esta calidad del mineral, el peso y demás. Entonces el SIN finalmente llega a verificar todo. Pero si hubiera algún mal cálculo en tu regalía, el SIN no te va a cobrar la regalía, sino te va a decir, como has calculado mal esta regalía, has calculado de más, y eso ha incidido que te acredites algo, un monto mayor, entonces te cobra lo que en el IUE has omitido como, o sea, generado como tributo omitido, ¿no? De esa forma, el SIN tarde o temprano igual verifica la información, pero lo único que te puede cobrar es lo que en impuestos has dejado de pagar. La regalía puede, como te digo, si hubieras hecho un mal cálculo, tal vez no sé si el SIN hace de oficio, podría reportar a Senorecom, qué sé yo, alguna de las entidades, para que hagan el cobro si fuera, pero no sé si lo hace. Pero entre sus facultades no está verificar las regalías.
está verificar el cumplimiento de los impuestos, en este caso el IUE. Ah, ya, está bien. Muchas gracias, licenciada. De nada, ¿alguna otra duda? Licenciada, una Sí. consulta. Este gasto deducible es lo que mencionaba la anterior docente que pasamos del IUE, Ya. el anticipo del IUE. ¿Cómo? O sea, en la anterior clase, en una clase de una docente nos explicó de que Ya. solamente en este caso, en tema minero, hay anticipo del IUE. ¿La regalía minera sería el anticipo? No. El anticipo no es esto. No es esto el anticipo. Lo que pasa es que en el tema minero, el IUE puedes pagar con anticipos, ¿ya? O sea, como esto tienes que hacer una vez al año y puede salir un monto significativo, este es el único impuesto en el sector minero que puedes ir haciendo pagos a cuenta, ¿ya? Para esto hay un formulario especial de anticipos, pero son valores que tú puedes ir amortizando cada mes, pero en la liquidación final vas a jalar ese valor que tú has pagado, digamos, cada mes, ¿no? Lo que hacen algunas empresas es este cálculo para no hacerlo una sola vez al año, digamos, lo hacen mensual. Encuentran un valor y dicen, eso voy a pagar como pago a cuenta. Pero eso no es obligatorio, eso lo hace el que quiere, lo puede ir pagando mensual o como quiera, en la proporción que quiera, no hay una regla para que hagas anticipos, pero en el formulario final que va a ser en las columnas de más abajo, que son como cualquier otro formulario, en la casilla que dice pagos a cuenta, tienes que jalar todos los anticipos que hayas hecho en la gestión. Eso, pero es otro formulario, no es en la determinación del IUE como tal, pero sí en al momento de hacer la liquidación del formulario anual, jalas o consolidas todos los pagos a cuenta que hayas hecho en la gestión, ¿no? Pero no se refiere a esta acreditación. Gracias, licenciada. ¿Ya? ¿Alguna otra duda o consulta? ¿Han seguido los ejemplos? Sí, licenciada, una última consultita. En la dime. columna, en el cuadrito Excel, en la columna de ley mineral, Sí, nos decía que eso no es tan importante, ¿no? Pero es variable, es decir, es en la variable. realidad va variando, Sí, ¿ya? Y esta este dato, ley, ¿de dónde lo obtenemos? como les digo, aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, este es un reporte, no lo he utilizado para el ejemplo, pero este es un reporte del análisis que hace un laboratorio, ¿ya? Y aquí tiene por fechas, mira, cada lote. Un lote tenía, en este caso ha debido ser un yacimiento. La mayoría de los yacimientos no tienen un solo mineral, sino tienen varios, y este es un ejemplo. Pero no he hecho con pero les voy a mostrar. Esta es una certificación de cómo un laboratorio te certifica la calidad del mineral que tienes. En esta fecha, esta empresa ha sacado un lote que puede ser una camionada, 2 camionadas, qué sé yo. Pero este lote tenía tanto mineral del zinc como mineral de plata, ambos tenían, ¿ya? Entonces, aquí nos dice la ley del zinc. ¿Qué nos quiere decir la ley? Que es la calidad del mineral, o sea, del 100% que se llevó, había un 5%, o ese mineral es una calidad muy baja, el 5%. Mientras más alto sea, es una calidad mayor de mineral. Entonces, este mineral es de muy baja calidad. También tenía plata y te está reportando que de plata tenías otra calidad de 1.15 de ley. Esto lo sacan los laboratorios. Eso no podemos nosotros, o sea, no se puede ni siquiera en una máquina hacer. Hay laboratorios autorizados para hacer el análisis de los minerales, no son cualquier laboratorio tampoco.
Entonces, no sé cuántos hay autorizados, inclusive hasta los laboratorios se tienen que hacer autorizar por Senarecom para que sus reportes sean válidos, ¿no? Entonces, ellos son los que calculan la ley del mineral, qué porcentaje de humedad tenía ese mineral, y ellos te reportan también el pesaje. En este caso, por ejemplo, el pesaje bruto, dice, eran 24.160, pero este pesaje bruto era de todo, o sea, ambos minerales, no es que eran separados. Aquí, de estos 24.160, lo agrandaré un poquito, te dice cuánto era el peso de la tara. El peso de la tara es, como les decía, el peso del envase o del transporte, que se tiene que descontar del peso bruto, porque estás considerando, digamos, el camión, el contenedor del mineral, entonces eso se descuenta. La tara es eso, todo lo que no es mineral y lo que contiene al mineral. Y el peso neto es la diferencia de estos dos. Peso total tratado, tienes un peso que ya es neto de estos, y tienes un peso neto para la liquidación. Este peso siempre va a ser menor aquí que a este otro, porque aquí justamente tienes que descontar mermas, tienes que descontar desechos y otras cosas. Pero todo esto lo hace un laboratorio. Él es el que te va a decir finalmente cuánto es tu peso fino, ¿no? En la norma dice peso fino, pero aquí dice peso neto para la liquidación, que es para nosotros el peso fino. Con este peso neto es que ellos aquí pueden usar ya para hacer el cálculo de todo. Este es el peso fino para nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice cuánto es el precio de la plata, que es AG, o del zinc. Y aquí ya puedes calcular con el peso fino y el valor, el precio, cuánto sería el valor bruto, ¿no? De la plata. Lo mismo, haces el cálculo del peso por el mineral del zinc con su precio y sacas el valor bruto del zinc por mineral. Pero este reporte, en este caso es un ejemplo de varias fechas, de varios lotes, inclusive aquí hay un lote de 4 entregas, pueden ser 4 vehículos distintos, pero que pertenecen al mismo lote, te reporta en cada caso cuánto tenía de humedad, en qué fecha, fíjense las fechas inclusive, eso me servía como ejemplo, aquí estaban otras fechas. Las fechas de entrega eran como 2 semanas anteriores a la fecha de pesaje. Y la fecha de pesaje, que es en la que nos van a dar la liquidación final, con esta es la que se tiene que hacer la liquidación, aunque esta sea previa. Ahorita esta no es la real, porque esto yo lo he modificado, quería hacer para un ejemplo actual, pero no, he preferido hacer el otro. En este caso, había diferencias de fechas, entonces, inclusive para el cálculo de impuestos y para regalías, no se utiliza la fecha de entrega. Y eso es lo que habíamos visto en el IT, inclusive. No utilizamos la fecha de entrega del mineral, sino la fecha de la liquidación final, ¿no? En la que ya te sale la calidad del mineral, la ley que tiene el mineral y el peso fino con el cual puedes liquidar en la fecha de liquidación. ¿Ya? ¿Alguna otra Ya, duda? está bien. Gracias, licenciada. ¿Ya? ¿No hay más dudas? Mañana voy a procurar ahora mismo pasarle ejercicios. Vamos a hacer ejercicios de esto mismo. Voy a pasarles ya un cuadro con datos hipotéticos. Prefiero pasarles con hipotéticos. Si nos vamos a las cotizaciones oficiales, creo que casi todo nos va a salir no acreditable. Voy a hacer ya un cuadro con datos hipotéticos para que ustedes hagan ejercicios, ¿ya? Y el día viernes vamos a repasar nuevamente alguna duda o alguna situación que se les haya presentado
en la resolución de este práctico. El práctico lo van a subir también igual a la plataforma una vez que lo concluyan. Y el viernes damos nuestra evaluación, que va a ser únicamente del sector minero, ¿ya? Con las 2 evaluaciones que ya habríamos hecho, vamos a sacar sus notas finales. No va a haber otra tercera de ambos temas. Va a ser la última, segunda evaluación. ¿Alguna duda? Licenciada, una Sí. consulta. En la Sí. ley 3787, estaba Sí. revisando en los artículos 98, y ayer también se explicaba en las diapositivas, que en la Sí. cotización oficial por oro, por ejemplo, había mayor a 707, desde 400 a 700, 0.1 por la cotización, menor a 404. ¿En qué momento se aplica esto? ¿En dónde? O sea, En, la alícuota de la regalía me estás diciendo que es diferente. en las cotizaciones. Ahí estaba revisando y aparte, licenciada, quería que me explique esa alícuota adicional del 12.5% que menciona. ¿Por qué se da esa situación? La No sé. alícuota adicional. Ya, Sí, la alícuota adicional no les he mostrado ni en el sector hidrocarburos ni en el sector minero, pero les voy a explicar a grandes rasgos. La alícuota adicional se ha establecido. Primero vámonos a ver lo que me has dicho de la 3787. Espérenme un segundito. Están viendo, ¿no? La 3787 que lo estoy mostrando. ¿En qué artículo me dices, Carmen Rosa? nos mostró en las diapositivas también, y en la ley 3787 es en el artículo 98. 98, a ver, vamos a ver. Quiero saber cuál es tu duda. Esta, la 98. En pantalla no se muestra, licenciada, está el cálculo en Excel. Ah, ¿no están viendo? Perdón. Volveré a ver. Pero estoy viendo yo. A ver. Ahora, ¿siguen viendo el Excel? Sí. Lo reduciré. Ahora sí. No. ¿Se ve la ley 3787? No. No. Mm, ¿Y ahora cómo hacemos? Ay, 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 ay. Tú me estás diciendo las alícuotas que están aquí no son las mismas que están en en el reporte de la aduana que hemos utilizado, ¿no ve? Sí. A ver, espera. Esta es la cotización oficial del oro y su regalía. Aquí no especifica, ¿no? En el tema de la aduana no especifica el volumen. Tienes razón. Aquí, por ejemplo, posiblemente sea por la cantidad. En las cotizaciones que la aduana publica, está la alícuota, en el caso del oro, tenemos 7, ¿no? Para el oro. Aquí en la ley tenemos 7, pero cuando es mayor a 700 onzas, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando es mayor a 700 onzas, la alícuota que pagas es 7. Sí, y Cuando, además, licenciada, sí, licenciada, en este caso hay dos para el oro, porque dice oro en estado natural, amalgama, preconcentrado, concentrado, precipitado, bullón o bar.
ahí Sí. es el 7%, pero más Sí. abajo dice oro que provenga de yacimientos marginales y minerales sulfurosos, que es 5%, Sí. En el de la aduana tenemos uno solo. igual el de tres, tenemos tres en realidad, en el de la aduana. Tenemos el oro, no sé si están viendo, Sí. aquí. Están viendo, ¿no? En el de la aduana, ¿no se ve? En A ver, pantalla no se ve, licenciada, pero a ver otra vez. Aquí. Ahora sí ven el de la aduana. El Excel. sí, Ya, aquí tenemos para el oro, que es el general, el 7, oro de minerales sulfurosos y el oro de yacimientos marginales. entonces, Verificaré, pero bueno, primero que dice que esto es, ya sé por qué es, Carmen Rosa. En esta ley, en la 535, se han modificado algunas alícuotas. Entonces se ha debido aumentar una categoría, ¿no? Porque la 3787 es, pero, o sea, esta era la original, pero se han modificado con esta otra ley, con la que nos está mostrando la aduana en su cuadro, que es la 535, ¿ya? Entonces, eso te voy a pedir, por favor, bien que has hecho esa observación. Verificaremos, yo también voy a verificar, que lo que la aduana está, me parecería raro que no use lo que está vigente, pero nos dice que está en función a la ley 535 del 28 de mayo del 2014. Entonces, estas regalías, si bien han sido establecidas en la primera, en la 3787, en esta otra han debido ser actualizadas o modificadas, por eso tiene que haber estas tres categorías. Voy a verificar, pero sigo pensando, solamente para salir de la duda que tú me has hecho notar, pero estas sí tendrían que ser las oficiales, que son con la última ley que salió, ¿ya? Pero voy a verificar lo que tú me dices. Por si acaso, si hubiera alguna situación, les voy a aclarar el día viernes, ¿ya? Luego, ¿cuál era tu otra pregunta? respecto a De las alícuotas adicionales. Les voy a pasar, les voy a explicar rápidamente, porque no lo he considerado muy importante y además porque, como les había mencionado, no me ha dado el tiempo suficiente como para profundizar varios temas en lo que es minería e hidrocarburos. Les voy a explicar el tema de la alícuota adicional, que es el 12.5 que me has consultado. ¿Están viendo mi ley 843 que estoy en PDF mostrando? ¿O no? no, Creo que no, ¿no? no. No están viendo. Aquí está. Ahora sí ven. Sí, Ya. El 12.5 que tú consultabas, se trata de la alícuota adicional que se ha creado para el sector minero, también hay para el sector hidrocarburos, que es la alícuota adicional para actividades extractivas principalmente, ¿ya? Entonces, en esta alícuota adicional, aquí dice, ¿quiénes pagan? Tienen que pagar los que produzcan o vendan concentrados de minerales en bruto, que es el 12.5%. Para los que produzcan, dice, ¿no? O para los que vendan lingotes refinados u otras manufacturas a base de minerales y metales. Para los que producen y venden concentrados es 12.5. Y para los que venden lingotes refinados es el 7.5%, que es el 60% de esto. Es parecido a la regalía, ¿no? Si produces y vendes, pagas el 12.5.
Si solamente refinas, pagas el 7.5, que representa el 60% de este 12.5. Pero no se paga sobre las utilidades, sobre el mismo IUE. Para determinar el IUE, como cualquier empresa, tenemos que sacar los ingresos menos los gastos, sacamos la utilidad bruta, y sobre esa utilidad o la base imponible sacamos la alícuota del 25%. Muchos piensan que sobre ese 25% que pago, además tengo que pagar el 12.5, se suma el 32.5, que no es así, ¿ya? Para la determinación de la alícuota adicional del sector minero, se hace un cálculo diferente. ¿Cómo se hace el cálculo? Dice, quienes produzcan y vendan el mineral, ¿cómo hacen el cálculo? Tienen que multiplicar el 12.5, que es el 0.125, por el total de ventas no acreditables sobre el total de ventas de minerales y metales por la utilidad neta imponible. O sea, es un cálculo diferente. Hacemos un cálculo de las ventas, del total de ventas no acreditables sobre el total de ventas de minerales, y eso multiplicamos por la utilidad neta imponible, y a eso recién le sacamos el 12.5. De esa forma se hace el cálculo de la alícuota adicional para quienes producen o venden minerales en bruto. Pero para los que producen y venden ya lingotes refinados, ¿cómo tendrían que pagar esta alícuota adicional? Es lo mismo, total de ventas no acreditables sobre la división en realidad, ¿no? Sobre el total de ventas de minerales y metales por la utilidad neta imponible. A eso recién le multiplican por el 0.075, que es el 60% del 12.5. Es una determinación distinta. No es que sobre la utilidad que pagaste 25% del IUE, ahora le aumentas un 12.5 más, y no es lo que nos dice la norma. La norma nos dice que tenemos que hacer este cálculo. Las ventas no acreditables sobre el total de la venta de minerales por la utilidad neta imponible, y a eso recién aplicamos el 12.5. De esa forma tendrían que pagar la alícuota adicional los que producen, venden minerales en bruto concentrados. Hay diferentes, vean, para los que realizan solamente fundición y refinación, es igual otra forma de cálculo. ¿Y cuándo se aplica esta alícuota adicional? Nos dice que se aplica, aquí arriba está, ¿dónde está? Hay un valor por el cual recién te alcanza aquí está de la acreditación, pero aquí dice, la alícuota aplica a todos los sujetos pasivos que realicen cualquiera de las actividades. Para los que elaboran productos industrializados, no están alcanzados por la alícuota adicional. ¿Dónde está? Pues este es el reglamento. Espérenme un segundito. Igual hay unos valores de las regalías sobre los cuales recién se te habilita para que pagues esto. A ver, voy a verificar dónde está. Esto es.
Mm, mm, no hay, ¿no? El les volveré a compartir. Bueno, aquí dice en el reglamento que la alícuota adicional del IVA aplica a los sujetos pasivos que realicen cualquiera de las actividades definidas en el artículo 25. Pero me acuerdo que en algún lugar estaba, te daba, digamos, un indicador por el cual tenías que empezar a pagar este impuesto, o sea, esta alícuota adicional, ¿no? No todos pagaban, ese valor no estoy encontrando, pero les voy a buscar, se los voy a buscar para el viernes, por favor. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Vamos a quedar aquí, ¿no? Licenciada, Sí, buenas noches, licenciada. Tengo dos consultas, licenciada. sí, dime. En el caso de los minerales no metálicos, ¿cómo se aplica ya en la acreditación de En la los no regalía? metálicos, No metálicos. Esa es mm, una pregunta. Y el otro, una patente minera, licenciada, ¿sobre qué base sí, se hace? el cálculo Sí, es que las patentes tampoco son impuestos, sí, sí, sé cuándo ¿no son, ve? pero Entonces, por lo que las patentes, por ejemplo, es que en el caso de explotación de recursos naturales, dice las patentes están establecidas por el nivel central del Estado, pero ¿cómo se hace el cálculo? ¿Quieres bueno, eso no, la verdad no tengo un ejemplo de cómo se hace el cálculo de las patentes. y tengo entendido que se paga patentes mineras, ¿Cómo? que se cancela, bueno, se paga patentes mineras, en este caso las empresas mineras pagan patentes mineras, ¿verdad? Sí, 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 se paga. Se paga y, o sea, ¿sobre qué base, digamos, pagan esto estas empresas y en dónde, digamos, o se pagan, cómo se Es que pues, las patentes no son, bueno, en este caso voy a verificar, las patentes tributariamente generalmente están establecidas por las gobernaciones, ¿no? Es similar a una regalía. No sé si en el sector minero las patentes han sido establecidas. Tendríamos que revisar eh, la ley de minería, la 535, para ver si ahí se ha dispuesto cómo va a ser el cobro de las patentes. Pero la verdad no sé bien el tema de patentes en el sector minero. ya, gracias, licenciado. Sí, mil disculpas. Tampoco es parte del tributario, por eso no he entrado a verificar el tema de patentes. Peor, yo me imagino que igual que el tema regalitario, las gobernaciones deben hacer el cobro de las patentes, ¿no? Sí, porque no lo hace el SIM, por ejemplo, no hace el cobro de patentes, de ninguna naturaleza. Lo único que el SIM cobra, que no es impuesto, es las regalías, pero por mandato de la ley, pero nunca ha cobrado patentes. Y no te podría decir quién cobra las patentes, supongo, y tendría que ser en todo caso las gobernaciones quienes estén cobrando las patentes. Y supongo igual, tendríamos que revisar en la ley 535, que es sobre el mismo valor que se hace el cálculo de regalías, impuestos y demás, porque siempre se usa ese valor, ¿no? A la cotización oficial también. ¿Alguna otra duda, consulta? Creo que al menos en lo que es tributos, hemos visto lo que teníamos que ver.
principalmente en lo que respecta al IUE. ¿Ya? Entonces, como les había dicho, les vamos a mandar los ejercicios prácticos y vamos a dar la pequeña evaluación el día viernes de lo mismo que hemos visto. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, hasta el viernes. Gracias, Gracias. licenciada. Hasta el viernes. Chao, Gracias, chao a Gracias, todos. hasta el licenciada. viernes. Chao. Gracias, hasta el viernes. licenciada. Hasta luego. Hasta el viernes. Chao, chao. Chao, Bien, hasta el licenciada, viernes. buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches a todos.